mm, algo así como bases genéticas de la adaptación, y el otro ya serían los genotecnia de la adaptación, y con eso terminamos en la unidad 2. Bueno, digamos que dentro de lo que le corresponde hacer a un fitotecnista, eh, es una parte fundamental, digamos que la parte fundamental, después que hemos visto todo el ambiente, sus componentes, la forma en que interaccionan los organismos vivos entre ellos mismos o con otros organismos vivos, cómo interaccionan también con factores bióticos, abióticos, cómo se dan las cadenas alimenticias, cómo se ayudan entre ellos, en fin, toda esa temática hemos estado revisando. Obviamente, digamos que nos quedamos en el campo cualitativo de la observación, pero de ahí tenemos que pasar a la parte cuantitativa, es decir, a medir cuál es el efecto de ese, o más bien cómo se da la respuesta de genotipos, sea de maíces, sea de frijoles, sea de arroz, de trigo, algodón, papas, jitomates, cebollas, frutales, flores, etcétera. ¿Cómo se da esa interacción? ¿Cómo evaluarla cuantitativamente? Eh, Obviamente, la mayoría de estas metodologías toman como criterio básico el rendimiento. El rendimiento, digamos que es la característica a partir de cual se hace una valoración cuantitativa de la interacción genético-ambiental cuando se evalúan líneas o se evalúan variedades a través de diferentes ambientes. Eh, digamos que esta es una de las metodologías más empleadas. Estas metodologías son de las más empleadas en este tipo de mediciones y de las más utilizadas en la elaboración de tesis profesional. Yo mismo utilicé estas metodologías para hacer mi tesis profesional. Eh, entonces, vamos a revisarlas rápidamente. No vamos a entrar a los detalles estadísticas, obviamente, porque ya el que quiera meterse al detalle de cálculo de los parámetros y todo eso, pues ya pues tendrá que ir a las fuentes originales y ver los procedimientos estadísticos, los programas estadísticos para generar parámetros estadísticos y generar gráficas también que se pueden hacer. Bueno, entonces, el entendimiento de la relación entre el comportamiento del cultivo, es decir, el fenotipo observado y el ambiente, ha sido fundamental para los fitomejoradores y genetistas. El comportamiento de una variedad es una función del genotipo, del ambiente y de la interacción genético-ambiental. Les comento que este fenotipo observado, les decía, generalmente ha sido el rendimiento, pero ahora, en la actualidad, pues ya no solamente es el rendimiento, puede ser la producción de materia seca, puede ser la producción de un componente, algún ingrediente activo. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo leguminosas, pues el contenido de aceite, el contenido de proteína, ¿sí? O dentro del mismo aceite puede ser porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados o porcentaje de ácidos grasos específicamente como es el ácido omega 3. O sea, ya nos vamos metiendo más a la composición de la planta y sus derivados en función
de lo que se está demandando en el mercado o bien por cuestiones de salud. Entonces ya el fenotipo no nada más nos quedamos a nivel rendimiento, ahora ya nos vamos a meter más allá de eso, ¿no? Por ejemplo, los argentinos están trabajando fuertemente en el uso de la chía para la alimentación animal y están exportando carne de res, carne de cerdo y huevo, carne de pollo, con un valor agregado. Y ese valor agregado se lo da el hecho de que digan que son carnes magras y que la grasa que llevan no son grasas saturadas, ¿sí? Y eso se lo da justamente el consumo de chía, ¿sí? Incorporada a la alimentación animal. Entonces, ahora ellos están haciendo mejoramiento genético en las chías, buscando que sus materiales tengan mayor contenido de aceite y dentro del aceite mayor contenido de ácidos grasos poliinsaturados, porque eso a su vez contribuye a darle mayor valor agregado a sus productos de exportación en cuanto a carne animal y de aves. Entonces ya esto no se queda en el ámbito estrictamente del rendimiento. Las metodologías para evaluar la adaptación de genotipos. La interacción genético-ambiental, entendida como el comportamiento relativo que muestran los genotipos a través de condiciones ambientales diversas, causa confusión en la estimación de parámetros genéticos. Reduce reduce la respuesta a la selección y dificulta la identificación de genotipos superiores. No obstante, su análisis e interpretación permite identificar megaambientes, detectar genotipos con adaptación amplia o específica, proponer estrategias para su mejoramiento o generar tecnologías apropiadas para el manejo. Este párrafo, esta lámina, esta diapositiva, sintetiza, sintetiza por qué y qué cuidados tenemos que tomar para que realmente sea efectivo la aplicación de estas metodologías en la medición de la interacción genético-ambiental. Por eso, miren, dice, entendida como el comportamiento relativo que muestran los genotipos, pues la interacción genético-ambiental, entendida como el comportamiento relativo que muestran los genotipos a través de condiciones ambientales diversas, causa confusión en la estimación de parámetros genéticos. Fíjense, en la estimación de parámetros genéticos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros podemos confundir con aditividad algún efecto epigenético, por ejemplo, ¿sí? Eh, Hay varios parámetros ahí genéticos que seguramente ustedes ya vieron en genotecnia vegetal, que se pueden confundir si no somos capaces de discernir, ¿sí? Si es un efecto epigenético o hay un efecto de acumulación genética, de acumulación de genes en una selección, en una línea, ¿sí? O en un conjunto de plantas seleccionadas. No obstante, su análisis e interpretación permite identificar megaambientes, detectar genotipos con adaptación amplia o específica, o proponer estrategias para su mejoramiento genético o generar tecnologías. Actualmente, pues, con todo esto del cambio climático, ¿sí? Tenemos que ser muy precisos al seleccionar un método de estos, ¿sí? Vamos a ver ahorita cómo hay métodos univariados y métodos multivariados.
Obviamente, tanto en INIFAP como en las instituciones de educación agrícola superior, pero básicamente INIFAP y todas el mismo CIMIT, utilizan mucho los métodos univariados, especialmente el método de Eberhard-Russell de parámetros de estabilidad, que ha sido una herramienta muy útil para cribar dentro de los programas de mejoramiento genético, cribar los materiales y seleccionar aquellos que tengan las mejores respuestas con base en los parámetros estadísticos que la metodología establece. Pero también la metodología de efectos aditivos, de efectos principales y aditivos, el AMI, que vamos a ver aquí, es una herramienta muy útil para seleccionar genotipos y seleccionar ambiente o clasificar ambientes en donde se obtengan las mejores respuestas, ¿sí? Una vez que se genera esa información, pues ya se pueden hacer procedimientos genotécnicos más adecuados de acuerdo a la respuesta ambiental y el comportamiento de los genotipos en X o en Y ambiente o ambientes. Entonces, para quien vaya a utilizar estos métodos, insisto, debe ser muy cuidadoso en la selección de cuál método va a utilizar. Aquí tenemos los métodos univariados para evaluar la interacción genético-ambiental. Hay varios. Son 6 básicamente los que de una u otra forma se han aplicado. Está el cálculo de la desviación estándar y el coeficiente de variación de Francis y Hanigberg. Está el cálculo de los parámetros de estabilidad y la desviación estándar, cuadrado de la desviación estándar de Eberhard y Russell, que este método es insisto, el que más está se ha utilizado y se sigue utilizando por los fitogenetistas en el INIFAP y en otras instituciones de investigación. Hay muchas tesis, le digo, yo usé este método para hacer mi tesis profesional evaluando 30 genotipos de girasol en 3 diferentes ambientes del Valle de México. Es muy efectivo para calcular cuáles son los mejores genotipos en ambientes favorables o en ambientes desfavorables, cuáles son más estables en términos de que no modifiquen sus rendimientos al cambiar los ambientes. El tercero es cálculo de la ecovalencia de este autor. Luego el cálculo de la variancia de estabilidad de Shukla. El cálculo de los índices no paramétricos de Wen y el cálculo de la medida de superioridad de un cultivar de Lin y Beans. Entonces, insisto, de todos estos, es este 2, el que más se ha trabajado. Y dentro de eso es que al final de esto vamos a hacer una tareita para que ustedes busquen dentro de la red o en las bibliotecas virtuales ejemplos de esta aplicación de este método. No voy a pedirle que lo hagan de todo, solo de ¿sí? En México. Que México, como es un país tan diverso, somos un país megadiverso, pues aquí esta metodología es muy útil para identificar el comportamiento de los genotipos en diversos ambientes. Los parámetros de estabilidad de Eberhard-Russell es el método univariado más utilizado por los fitomejoradores para evaluar la interacción genético-ambiental. Este método incluye el cálculo del coeficiente de regresión y a la variancia de las desviaciones de regresión de cada genotipo. El primero, el coeficiente de regresión,
Se calcula con base en el efecto ambiental. Se considera pues como índice ambiental, así. Muchos han cuestionado esto. Algunos investigadores han cuestionado que no puede ser un índice ambiental, pero sí es un índice ambiental, puesto que al final de cuentas, en las sumas y restas de los efectos ambientales sobre la característica que nosotros estemos evaluando, esa suma, acuérdense que el concepto de ambiente holocenótico, ¿no? En donde decíamos que no es lo mismo el efecto específico de un factor, ¿sí? Que la suma de los efectos de todos los factores. No es lo mismo sumar efecto 1, efecto 2, efecto 3, ¿sí? Entonces, es muy diferente la respuesta al efecto conjunto de los factores ambientales a el efecto individual de cada factor. Y entonces por eso el coeficiente de regresión sí es de una u otra forma el índice ambiental, digamos, el resumen de los efectos conjunto de todos los factores ambientales que están actuando sobre cada genotipo que nosotros estamos evaluando. ¿Sí? Se considera que es considerado fijo y representa la respuesta de un genotipo al mejorar la condición ambiental. Mientras, bueno, este representa una respuesta de un genotipo al mejorar la condición ambiental. Ese mejoramiento de la condición ambiental puede ser que lo pongamos en un ambiente muy favorable, como ahorita me decía Luis, allá en Jalisco, ¿no? Que tuvieron que ayudar al maíz para que expresara su potencial, puesto que las lluvias fueron deficitarias. Entonces, al aplicar riego, estamos mejorando la condición ambiental y obviamente estamos favoreciendo la expresión en este caso, de rendimiento del maíz, ¿sí? Y en particular, pues la de la variedad que se está sembrando allá. Mientras que el segundo, es decir, la varianza de las desviaciones de regresión de cada genotipo, ¿sí? El segundo representa una medida de la variabilidad, ¿sí? Interpretada como falta de estabilidad, ¿sí? Aquí viene otra vez la parte de epigenética, ¿sí? Una planta o una especie que tenga capacidad de respuestas epigenéticas, ¿sí? Obviamente va a tener una respuesta más estable, no va a ser tan variable. Tiene la capacidad, es muy plástica, se puede ajustar a esa variabilidad ambiental que se mide a través de las desviaciones de regresión de cada genotipo, interpretada como falta de estabilidad. Pero si hay respuestas epigenéticas que sean capaces de ajustar esa condición, la respuesta de la planta a la condición ambiental, pues obviamente va a ser un material estable. Un genotipo es estable si su media es superior. Esta parte es importante. Un genotipo es estable si su media de rendimiento, acuérdense que ha sido el rendimiento el criterio más importante en estas mediciones. Un genotipo es estable si la media de rendimiento es superior al promedio general. Su coeficiente de regresión es igual a 1 y sus desviaciones de regresión son iguales a 0. ¿Sí? Por lo que acabo de decir, chicos, ¿cómo catalogan un genotipo que tenga una respuesta así? De acuerdo a lo que hemos definido acá como parámetros de estabilidad. Un genotipo es estable si su media de rendimiento es superior al promedio general. Es decir, nosotros evaluamos, póngale, 40 genotipos de maíz
o de arroz, o de soya, o de cártamo, de girasol, o de trigo, ¿sí? O de triticale, etcétera, de algodón. Tomamos como criterio el rendimiento. Hacemos las corridas estadísticas, calculamos los parámetros, hacemos las pruebas de media, ¿sí? De comparación de medias. Obviamente aplicamos los métodos de Tukey o cuando ustedes gusten para saber si hay diferencias estadísticas entre las medias, ¿sí? Y finalmente establecemos una clasificación con base en esas diferencias estadísticas. Entonces, el genotipo que nos quede con el rendimiento más alto y con diferencias estadísticas significativas respecto a los demás, ¿sí? Ese genotipo, si tiene, ¿sí? un coeficiente de regresión, ¿sí? Igual a 1, y al calcular, pues, los parámetros de estabilidad resulte con un coeficiente de regresión igual a 1, y que sus desviaciones de regresión sean iguales a 0, ¿sí? Estadísticamente hablando, entonces ese es un excelente material, ¿sí? Es un material estable, es decir, tiene capacidad de amortiguar los efectos de las variaciones ambientales. Esto sería lo ideal de seleccionar dentro de un conjunto de genotipos que se están evaluando, seleccionar materiales como esos, ¿verdad? Y obviamente esa respuesta va a estar muy vinculada a la base genética, a la base genética. Esto es, si es una base genética reducida, lo más seguro es que es un material inestable ante los cambios ambientales. Pero si es un material que tiene amplia base genética, ¿sí? Entonces lo más seguro es que sea estable, que tenga esta respuesta. ¿Sí? ¿Sí están entendiendo esto, muchachos? Creo que ya se durmieron. Sí, profesor, estamos escuchando. ¿Está lloviendo ya? Sí, aquí sí. No sé, y el aguacero, oiga. Bueno, ok. Esta parte me interesa que les quede bien claro. Miren, este parrafito. Esto digamos que sería, imagínense que yo evalúo 50 materiales de maíz, ¿sí? Y que de eso me salen 10 con esta característica. Oye, qué excelente, ¿no? Qué excelente, porque tengo un conjunto de 10, un subconjunto de 10 genotipos de maíz que resultan ser estables, tienen alto rendimiento y son estables, ¿sí? Excelentes, excelentes, porque eso quiere decir que tienen esa capacidad de amortiguar, ¿sí? Los cambios ambientales. Y aquí es donde entra también la parte de epigenética, ¿sí? Aquí. Y ya dentro de los procesos genotécnicos, por ejemplo, no es lo mismo evaluar materiales, por ejemplo, que vienen de una cruza simple que de una cruza doble. ¿Quién tiene más amplia base genética? ¿Quién tiene una base genética más amplia? Un, una cruza o un híbrido que viene de cruza simple o un híbrido que viene de cruza doble. ¿Quién tiene mayor base genética? Alguien que levante la mano.
Bueno, no lo veo, pero puede participar aquí. Si lo vieron en Genotecnia, ¿no? Yo creo que es un libro de cruza doble, no sé. ¿Mandé? Yo creo que es un libro de cruza doble, pero no sé si esté bien. No. La cruza simple tiene todavía más amplia base genética que las cruzas dobles. ¿Sí? Eso ustedes lo pueden revisar en sus notas de genotecnia. ¿Sí? Y aquí les voy a dejar un artículo precisamente de maíz. En la parte de revisión de literatura van a encontrar esa información que pues les sirve mucho a ustedes. Ahora, fíjense, eso es en el caso de plantas de polinización cruzada, como es el caso del maíz. Pero en autógamas, por ejemplo, ustedes trabajaron el negro chapingo, ¿no? Aquí, En frijol no. ¿no? No trabajaron, en fenología agrícola no trabajaron negro chapingo. Pues en genotecnia que trabajaron de autógamas. ¿Qué trabajaron? Creo que estamos viendo tomate. Tomate. Tomate de cáscara. Así es, profesor. De los materiales del doctor Peña. Sí, profesor. Bueno. Bueno, mire, cualquiera que sea autógama, normalmente cuando nosotros hacemos selecciones, ven que los procesos de mejoramiento genético, ¿no? De eh, recolección, introducción, selección, hibridación, etcétera, ¿no? En el caso del frijol, pues, el caso del frijol negro chapingo, le voy a hablar de ese. El frijol negro chapingo viene del jamapa. El jamapa es un frijol muy cotizado en Veracruz, de ahí de la región de Jamapa. Es más, de ahí se llevaron los gringos. Los gringos vinieron y hicieron colectas ahí de Jamapa y se lo llevaron para allá a Estados Unidos. Allá seleccionaron materiales de ahí, de esas poblaciones, y sacaron el Michigan, que ahora venden, que registraron y patentaron allá y se conoce como frijol Michigan, negro Michigan. Ese frijol, si ustedes lo observan, es igualito que el jamapa, ¿sí? Y si lo comparan con el negro chapingo, creado acá por el maestro Víctor Mendoza, aquí en Chapingo, son iguales, ¿sí? Son iguales. Esos, el Michigan y el negro chapingo, vienen de selecciones realizadas en frijoles jamapa. ¿Eso qué significa? Pues que el frijol jamapa no es una mezcla, es una mezcla de líneas puras, ¿sí? Ustedes van a Jamapa, Veracruz, y van a ver la siembra de frijol jamapa y van a ver que hay diferentes tipos de plantas, unas muy erectas con muchas vainas, que las vainas son de color rojizo, moradito, blanco, ¿sí? Que tienen una ramificación amplia o pocas ramas, que tienen mayor o menor número de semillas por planta, etcétera. Pues con base en esas características, tanto los gringos para obtener el Michigan como el maestro Víctor Mendoza, igual hicieron colectas de jamapa, en el caso de Víctor las trajo a Chapingo, aquí a 1200, a 2200 metros sobre el nivel del mar,
cuando ellas vienen de 40 metros sobre el nivel del mar. La siembra aquí y empieza a seleccionar con base en esas características que les comenté, de manera que obtiene el negro chapingo. Pero si entonces comparamos nosotros la base genética del jamapa, ¿sí?, con el negro chapingo o el Michigan, pues obviamente la base genética del jamapa es mucho más amplia que Michigan o que negro chapingo. ¿Sí me están entendiendo? Sí, profesor. Ah, bueno, entonces miren, esa idea, si yo hago una evaluación, si yo hago una evaluación de líneas que seleccione a partir de Jamapa, ¿sí?, de líneas a partir de Jamapa, hago selección, ¿sí?, y las evalúo en diferentes ambientes, pongamos que la llevo a Veracruz, la tengo aquí en Chapingo y la llevo a Nayarit, ¿sí?, a Puebla también, 4 ambientes. ¿Cuál creen que va a ser, de acuerdo a esto que estoy comentándoles acá? ¿Cómo será el comportamiento? ¿Sí? En cuanto a su media en rendimiento, su coeficiente de regresión, dice, si es igual a 1 y sus desviaciones de regresión son iguales a 0, es un genotipo estable, es decir, capaz de absorber los cambios ambientales, ¿sí? Entonces, si yo evalúo Michigan, negro chapingo, línea seleccionada de Jamapa, y meto al Jamapa, ¿quién tendrá esta característica? ¿Quién expresará más esta característica? El Jamapa, profe. El Jamapa, porque tiene una base amplia, genética muy amplia, ¿no? Exactamente. Entonces quiere decir que sí me están entendiendo. Bueno, por eso le digo que este método de parámetros de estabilidad de Eberhard y Van Rossem, pues es uno de los métodos más utilizados, es muy práctico, no es tan complejo, hay un programa estadístico para hacer las corridas y hasta te genera un cuadro de clasificación, creo que es el que sigue acá. Miren, estas son con base en las pruebas estadísticas y los cálculos de los parámetros, ¿sí?, vamos a obtener un cuadro de respuesta como esto, ¿sí? Situaciones posibles derivadas de los valores de los parámetros de estabilidad. Este es un trabajo elaborado por el doctor Aquiles Carballo Carballo, es profesor investigador del Colegio de Posgraduado, y nuestro estimadísimo doctor Fidel Márquez Sánchez, que en paz descanse, ¿sí? Entre los dos hicieron este trabajo y determinaron las posibles respuestas, ¿sí?, y su categorización de acuerdo al coeficiente de regresión o los valores de coeficiente de regresión BI y las desviaciones de regresión, ¿sí? Entonces aquí está, miren, la primera categoría dice, categoría A, es una variedad estable, que sería en este caso el Jamapa, que tiene mayor base genética, capaz de amortiguar los cambios ambientales. Entonces, ¿qué tiene ese? Bueno, tiene un rendimiento alto de entrada, ¿no? El rendimiento promedio es de los altos. Entonces, y ya los parámetros de estabilidad dice coeficiente de regresión igual a 1 y desviación de regresión igual a 0. Aquí muchos han cuestionado esto, dicen, bueno, al tener estos valores y mantener su rendimiento, quiere decir que no es estable, sino que es capaz de absorber cambios ambientales. Entonces es muy variable, ¿no? Muy variable porque tiene esa capacidad de amortiguamiento y de respuesta ambiental. Pues sí, pero la verdad es que los parámetros estos estadísticos nos dan estos valores y el rendimiento alto.
por eso lo ubican en esa categoría de variedad estable. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros, ¿sí? Bueno, la categoría B, en donde el coeficiente de regresión es igual a 1, pero la desviación de regresión es mayor de 0, ¿sí? Entonces dice que tienes una buena respuesta en todos los ambientes, pero es inconsistente. Esto es, no mantiene su rendimiento. Hay diferencias en los rendimientos, aunque son buenos rendimientos, ¿sí? Son buenos rendimientos, pero es inconsistente. La tercera categoría, de acuerdo a los parámetros de estabilidad, es un coeficiente de regresión menor de 1, perdón, mayor de 1, ¿sí? Y una desviación de regresión igual a 0. Dice que es una buena variedad o un buen genotipo en ambientes desfavorables y consistente, ¿sí? Buena en ambientes desfavorables y consistente. Bueno, pues esta también me interesa. Esa también me interesa, ¿sí? En esto de los cambios ambientales y los cambios climáticos, etc. La cuarta, que es la cuarta categoría, mayor de 1, ¿sí? Mayor de 1 en el coeficiente de regresión y una desviación estándar mayor de 0. Esto es buena en ambientes desfavorables, pero es inconsistente. Entre esta y esta, pues obviamente a mí me conviene más esta, ¿sí? La quinta, 1, 2, 3, 4. La quinta categoría es un coeficiente de regresión menor de 1, ¿sí? Y una desviación de regresión igual a 0. Dice que es buena, que es un material bueno en ambientes favorables y consistentes. Bueno, siempre y cuando tenga yo ambiente bueno, ¿qué puede ser un ambiente favorable? Pues que tenga buena humedad, que tenga suelos profundos, que tenga buena radiación, etc. Y finalmente la última categoría, ¿sí? Dice que es menor de 1, ¿sí? Y una desviación de regresión menor de 0. Entonces, buena en ambientes favorables e inconsistentes. Buena en ambientes favorables e inconsistentes. Yo encontré dentro de lo que evalué de girasoles, por ejemplo, yo encontré que los híbridos que yo traía de Estados Unidos, ¿sí? Había de estas dos categorías, esta y esta. Y que las variedades de Rusia, las rusas, y los sintéticos generados por INIFAB en México estaban dentro de estas categorías, ¿sí? Sobre todo los sintéticos andaban aquí y las variedades de polinización libre andaban acá y acá. Hubo solamente un híbrido, el Sangro 380, que andaba aquí, y otros híbridos, aquí, buena en ambientes favorables, consistente. Este era uno de los híbridos, dos híbridos gringos. Entonces, bueno, de entrada me está diciendo que la base genética reducida de los híbridos me lleva a situaciones de estas. Y la base genética amplia de las variedades de polinización abierta de los materiales rusos o soviéticos y los sintéticos, que también son de amplia base genética, pues me dan estas otras respuestas, ¿va? ¿Sí? Que eso es lo que yo quiero en ambientes cambiantes como estos que estamos enfrentando ahorita. Entonces, estas son las respuestas con base en los cálculos de los parámetros de estabilidad a partir de la metodología de Eberhard and Russell. Entonces,
Si ustedes van a trabajar sus tesis o quieren agarrar temas de este tipo, pues aquí ya tienen mucho avanzado esto. Solamente los paquetes estadísticos pues también ya están diseñados, nada más es capturar la información y trasladarla de una hoja de Excel a una hoja como se los piden aquí, para hacer estos cálculos, generar estos parámetros y hacer el ordenamiento con base en estas categorizaciones. Y ya tiene sus materiales, ¿verdad? Bueno, esto sería lo de Abraham and Russell. Dentro de los... bueno, y eso sería dentro de los métodos univariados. El más usado es ese que les acabo de comentar. Y dentro de los métodos multivariados, que antes se dificultaba porque es muchísima información la que hay que procesar, ¿sí? Ahora ya con los paquetes estadísticos y las velocidades de procesamiento de las máquinas, pues esto ya se ha facilitado mucho y cada día se están usando más. Estos métodos multivariados, entre las técnicas estadísticas multivariados se encuentran el análisis de componentes principales, análisis de componentes principales, análisis de agrupamiento, clúster, ¿sí? Que te van haciendo grupos de genotipos de acuerdo a la respuesta ambiental y a los ambientes evaluados, ¿sí? Y el análisis de coordenadas principales, ¿sí? Otros métodos también empleados son los modelos de efectos principales aditivos, ¿sí? O interacciones multiplicativas. El AMI, este es muy común también encontrarlo en las evaluaciones de genotipos de ambientes. Y el modelo de efecto principal del genotipo y efectos de interacción genotipo-ambiente desarrollado por Yang. Todos estos investigadores. El análisis de coordenadas principales es una generalización del análisis de componentes principales. Entonces, dentro de estos, el más utilizado o uno de los más empleados, más comunes, más populares, es este, ¿sí? Efectos principales aditivos e interacciones multiplicativas, el AMI. Ustedes lo ponen en buscador, en el buscador así le va a aparecer ejemplos de esto, en publicaciones de revistas periódicas, ¿sí? Este componente es principal. Bueno, quiero decirles que aquí estuvo mi diferencia con con mi asesor en el colegio posgraduado. Ahí no te dan la opción de que tú selecciones qué vas a investigar. Ahí te imponen el tema, que ellos vayan trabajando ya con algún tesista o de doctorado o de maestría. A veces te agarran de mano de obra, pues, y con eso sacas la tesis de maestría, ¿sí? Entonces, bueno, yo siempre he tenido interés en trabajar la parte bioquímica, fisiológica, bioquímica de las semillas de las oleaginosas. Entonces, cuando llegué a la definición del tema de investigación para hacer la tesis de maestría, yo terminé todos los créditos, obviamente, idioma y todo, ¿sí? Y atendí también el trabajo de campo, pero pues cuando me dijeron que yo no podía trabajar el tema que quería, yo quería ver la interacción genético-ambiental, pero desde el punto de vista de la composición química, aceite, ácidos grasos, proteína y aminoácidos en las semillas oleaginosas. Entonces, pues prácticamente el comité dijo que no, que el tema era elaborar un análisis de componentes principales en evaluaciones de líneas de girasol
que ellos ya traían. Entonces yo soy terco y le dije, pues no, a mí no me interesaba eso, puesto que yo ya había trabajado parte de estas metodologías cuando hice mi tesis profesional y no iba yo a repetir parte de eso. Y entonces me dijeron, no, pues no hay de otra, tienes que trabajar eso. Y, bueno, el chiste es que llegué hasta los análisis estadísticos y al final le dije, no, no me convence a mí esto, ¿sí? Generé gráficas, se emocionaron los de mi comité porque llegué hasta esto de las interacciones multiplicativas y salían gráficas muy bonitas, pero pues yo le digo, una cosa es lo bonito, así que pongas una gráfica color y que mire que esto se tiende hacia acá, que estos genotipos se agrupan acá, este ambiente está generando un efecto mejor aquí, etcétera. Pero todo desde el punto de vista del rendimiento, ¿sí? Y yo quería profundizar en la parte bioquímica. Entonces, bueno, hasta tomé el curso de bioquímica vegetal con la doctora Ortega allá en el colegio, pero al final me impusieron eso. Y la verdad, para que tú puedas trabajar y sentirte a gusto, sentir que estás aportando realmente, porque supone que la maestría es para aportar algo, no es para que repitas lo que ya hiciste en la titulación profesional. Entonces, pues ahí la dejé. Me insistieron muchos años de que terminara y le dije, no, no, la verdad no me convence y mejor ahí quedó. Por eso fue que no, lo único que me faltó fue presentar la tesis de maestría, pero preferí esto. No me gusta que me impongan cosas. Pero estos, ahora ya las metodologías, por ejemplo, el CIMMYT desarrolló ya un programa computarizado en SAS, en SAS, para trabajar estos métodos multivariados, ¿sí? Y generar gráficas, pues que sí te apantallan mucho, ¿no? Te apantallan mucho, pero yo sigo diciendo que el análisis, este, este, es mucho mejor, ¿sí? Para mí, si tuviera la necesidad de volver a hacer evaluación de materiales de girasol o de cártamo, de soya, de chías, de linazas, etcétera, yo seguiría trabajando con estos métodos que me dan una idea más sin tanto rollo, más puntual de cuál es el comportamiento o la respuesta de los materiales ante los diversos ambientes en los que se evalúa, ¿sí? Acá te generan gráficas bien bonitas, eso sí, pero bueno, eso ya es decisión de cada quien, ¿verdad? Estos son los métodos multivariados, chicos. Métodos multivariados para evaluar la interacción genético-ambiental. Los modelos AMI, ¿sí?, han sido extensamente aplicados en diferentes cultivos. Estos modelos combinan el análisis de varianza regular para los efectos principales aditivos con el análisis de componentes principales para la estructura multiplicativa de la interacción. No solo permiten estimar estabilidad, sino también evaluar localidades y, como consecuencia, clasificar ambientes con una salida gráfica bidimensional, las conocidísimas biplots de genotipos y ambientes. Tal vez esta sea una parte eh, buena de esta metodología, porque de manera gráfica, ¿sí?, Eh, te coloca genotipos y ambientes con base a la respuesta del genotipo, ¿sí? Entonces, bueno, pero también le digo, cuando yo hago determino los parámetros de estabilidad de Everhard and Russell y hago la clasificación de mis materiales, pues también puedo graficarlos y obtener algo parecido a esto, aunque no tan apantallante, pues.
Bueno, en esto, con esto, le di un pequeño repaso de los métodos que se utilizan para evaluar, pues, la adaptación de genotipo, es decir, la interacción genético-ambiental, ¿sí? Ustedes van a trabajar, para cuando regresen, me lo entregan, una revisión de aplicación de estas metodologías, especialmente, chicos, no se vayan a todas, especialmente lo que es el método 2 univariado, que sería el de Eberhard Russell, y este modelo AMI aplicado a diversos cultivos. Lo trabajan también así como equipo. Y hay uno de arroz que está buenísimo, búsquenlo ahí pónganle en Google parámetro de estabilidad y les va a aparecer ahí un documento que está publicado, creo que en la revista, no me acuerdo el nombre de la revista, pero es estabilidad de genotipo de arroz en Campeche. Está muy bueno porque sale muy bonita la clasificación de la respuesta de los genotipos de arroz con base obviamente en la disponibilidad de agua. Y van a ver que, por ejemplo, los arroces morelos y los milagros, los arroces milagros, tienen una respuesta muy buena cuando el agua es abundante, pero se caen cuando el agua es deficitaria, a diferencia de otros arroces seleccionados en condiciones de temporal, como allá en Campeche, ¿sí? En donde se mantiene su respuesta aún con poca agua. Entonces, ese trabajo está muy interesante. Van a hacer eso como tarea por equipo, ¿sí? Aplicando el método de Eberhard-Russell y el AMI. Busquen 3 ejemplos nada más, 3 ejemplos en donde se aplique los parámetros de estabilidad y 3 ejemplos donde se aplique el modelo AMI. ¿Sí? Hay varios, hay en papa, hay en caña de azúcar, hay en maíz, hay en arroz, ¿sí? En triticale. ¿Sí? Entonces, háganlo con calma esto hasta que regresemos de periodo vacacional para que no se sientan presionados, ¿sí? ¿Y cómo van con la práctica número 1? Creo que ya se durmieron ahora sí, chamacos. ¿Cómo van con la Bueno, profe, práctica? seguimos aquí. ¿Mandé? Seguimos aquí, profe. Sí. Aquí seguimos. Ahí lo estamos haciendo con el... ¿Qué lo están haciendo? Bueno. ¿Usted dónde es, Comatzi? De Tlaxcala, profe. ¿De Tlaxcala? ¿Y está allá en Tlaxcala? Sí, aquí andamos. Ah, ok. Muy bien. ¿Y qué quiere decir su nombre, Comatzi? Significa a orillas de... Ah, no, significa ramitas de árbol. ¿La mitad de árbol? Ujú. Ahora. ¿Ramitas de árbol? Sí, profe. Órale, yo oí la mitad de árbol, ¿no? Ramitas de árbol. Está Ajá, ramitas bonito. de árbol. Yo tengo una hija que se llama Atzintli.
y otra que se llama Noyolsin. Bueno, entonces, esta revisión que van a hacer de 3 cultivos en donde se aplique el método de Eberhard and Russell y 3 donde se aplique el modelo AMI, váyanse tranquilo, después de que regresemos, tomémonos unas 2 semanas más para entregar ese trabajo, ¿sí? Porque me interesa mucho que terminen la práctica número 1. Aváncele en esa, por favor. Y no lo vean como trabajo así, diviértanse en la revisión de veras. Este material, hay un trabajo aquí que se lo subí que se llama precisamente determinación de parámetros, eh, determinación de parámetros de Eberhard-Russell de estabilidad. En maíces, ese documento, revísenlo para que vean cómo la base genética, en este caso del maíz, tiene que ver mucho con las respuestas o los valores que se obtengan de la desviación estándar y el coeficiente de regresión. ¿Sí? Ahí se lo dejo para que lo lean, lo revisen con calma. Incluso puede ser uno de los ejemplos que tomen para esta tarea que les estoy dejando, ya de parámetros de estabilidad. Pero ubiquen ese de arroz, de veras que está bueno, ¿eh? Yo lo leí, se me hizo excelente porque cómo se asocia muy bien la respuesta a los ambientes en los cuales fueron previamente seleccionados y mejorados los arroces, ¿verdad? Entonces es bueno esa referencia. Entonces, este es el documento que les digo que ya está ahí en la carpeta de materiales de clase. Si lo pueden revisar con calma, en la parte de revisión de literatura viene la información de cómo afecta la base genética, ¿sí? De maíz. Ahí se lo recomiendo. ¿Tienen alguna pregunta? Y con este trabajo es para cubrir este tema de genotecnia de la adaptación. Genotecnia de la adaptación, ¿sí? Profe, yo le quería comentar que mi compañera Morales Juárez está teniendo muchos problemas con su internet y la saca de la Ajá, reunión. No, para que la considere ahorita que baje la lista. ajá. Bueno, pues a ver que ahí en la lista aparece cuando se conectan, cuando se salen, cuando se vuelven a conectar, o sea, va apareciendo por tiempos, ¿no? Se conectó a tal hora, se desconectó a tal hora, se volvió a conectar a tal hora. Yo entiendo que esas variaciones, pues no es porque se van a desayunar o eso, no, sino porque a veces a mí me pasa. Yo ahorita estoy transmitiendo aquí desde el lugar donde vivo, además de que me sale caro, pues que estoy gastando el saldo del celular porque tengo que conectarme vía celular a mi computadora, pero de repente también como que se va la onda, ¿no? Yo estoy, se supone que en una zona donde hay menos problemas, así que los que están allá en zonas donde hay problemas de conexión, yo también pensé que hoy iba a tener problemas porque dentro de mis planes estaba viajar a Guerrero, voy a traer semilla de ajonjolí, pero no conseguí vehículo. Allá se puede uno conectar con fichas, compra una ficha y se mete ahí, pero el internet es malísimo, ¿no? Entonces dije, pues a ver si puedo dar clase. Afortunadamente no salí y pude dar la clase aquí. Pero bueno, yo entiendo eso de las fluctuaciones.
Y ya lo demás, chicos, pues queda en cuestiones éticas y morales de cada quien. ¿Sí? Si alguien va a usar como justificación el Internet para estar entrando y saliendo y no estar constantemente conectado, bueno, eso ya es, insisto, es problema de cada quien. Pero yo no siento que tenga un grupo responsable y que efectivamente los problemas de intermitencia en entrada y salida a la plataforma, pues es por problemas con el internet y no porque anden ustedes haciendo otras cosas por ahí, faltando a la clase. Así que no se preocupe, compañera, no se preocupe, ya ya lo tomaremos en cuenta. Bueno, entonces aquí un poquito abundando está también ahí en la presentación. El progreso basado en la obtención de nuevas plantas debe mantener un desarrollo equilibrado con la aplicación de mejores prácticas culturales y con los avances en la mecanización. Se obtienen variedades adaptadas para una buena utilización de la maquinaria. El incremento de la producción agrícola, el cual está dado por mayor eficiencia fisiológica por planta y por hectárea, mayor adaptación a determinada región agrícola o ampliación, adaptación a diversos ambientes, mejores características agronómicas, resistencia a la cámara, al desgrane, buena cobertura, etc. Resistencia a plagas y enfermedades, resistencia a la sequía, temperaturas bajas o altas, etc. Mejoramiento para la calidad de los productos, alto valor nutritivo de proteínas y vitaminas, mayor coloración, sabor y tamaño de los frutos, resistencia al transporte y almacenamiento, reducción de la cantidad de ciertas sustancias indeseables en los productos, etc. Entonces, no es solamente hacer la selección en los ambientes, selección de genotipos de ambientes adecuados bajo características de rendimiento, sino ahora hay que involucrar todo esto, ¿no? ¿Sí? Los nuevos fenotipos que trata de obtener la mejora genética vegetal irán destinados a cumplir uno o varios de los siguientes fines: mayor producción por planta y oportunidad de superficie, extensión de la superficie de cultivo a áreas en donde los genotipos anteriores no podían cultivarse, mayor calidad según las demandas del mercado, mejor adaptación a los métodos racionales de cultivo, especialmente a la mecanización, resistencia a plagas y enfermedades. Bueno, esto de la mejor adaptación a los métodos racionales de cultivo, especialmente a la mecanización, no es tanto así, porque hay toda una corriente de la labranza de conservación en donde se reduce al máximo la mecanización, en la remoción del suelo sobre todo, y se busca el uso de prácticas que eviten al máximo estar removiendo el suelo. Aunque en algunos casos la remoción del suelo, por lo menos cada 4 o 5 años, meter subsoleo o barbechos profundos, pues es muy bueno para la conservación del suelo, la retención de humedad, la exposición de plagas y enfermedades al sol. Por ejemplo, el gusano de alambre, gallina ciega, cuando tú subsoleas y barbechas profundos, especialmente con arado de vertedera, que expone todo lo que está abajo, lo expone arriba al sol, pues matas a la larva de gusano de gallina ciega, gusano de alambre, y reduces sus efectos negativos en las raíces de las plantas. Entonces, no es que sea mejor adaptación a los métodos racionales de cultivos, especialmente la mecanización. También se tienen que combinar los métodos de labranza de conservación, pero mezclados también con mecanización que implique movimiento del suelo. No hay que ser tan dogmáticos en meterse exclusivamente a la labranza de conservación sin considerar los efectos que hay, efectos positivos
de la remoción del suelo. ¿Sí? Cuando los egipcios inventaron y aplicaron el arado, lo hicieron precisamente porque observaron que cuando removían el suelo obtenían mejores rendimientos. Y lo de resistencia a plagas y enfermedades, pues aquí es explorar los mecanismos epigenéticos de respuesta de las plantas a estas acciones de organismos, pues que también quieren comer, ¿no? Entonces, ¿cómo responde una planta ante la acción de una enfermedad o de una plaga? Hay mecanismos de respuestas que también tenemos que identificar, seleccionar e incorporar a los nuevos cultivos para mejorar la productividad sin afectar el ambiente o conservando el equilibrio ambiental. Este triangulito está muy ilustrativo, miren. Tengo la base genética aquí abajo, que es la que estábamos hablando. Acá tengo la variabilidad genética. Acuérdense que entre más amplia base genética tenga yo, mayor capacidad de respuesta a cambios ambientales, ¿sí? Entonces, esta base genética es importante. Y lo que yo les comentaba también en sesiones anteriores, en donde esa variabilidad genética también se puede dar a través de diversidades de especies. Eso que les comentaba que ocurre en las parcelas de los mixtecos allá en Oaxaca, donde tienen chiles, tienen calabaza, tienen maíz, tienen frijol, tienen algodón, en una misma parcela, en forma de mosaico. Pero cuando te metes a la parcela y observas los chiles, ¿sí? La parte correspondiente a chiles, vas a ver que tienen diferentes tipos de chiles. Y te metes a la de los tomates y vas a ver que tienen diferentes tomates. Y te metes a la de Jamaica, igual, te metes a la de maíz, vas a encontrar maíces muy precoces, maíces intermedios, maíces tardíos, ¿sí? O te metes a la de calabaza y vas a encontrar calabazas redondas, calabazas alargadas, etcétera. Entonces, esta variabilidad genética puede ser por base genética del material que estés trabajando, que puede ser una cruza simple, una cruza doble, en el caso de los maíces, o que puede ser una población multilineal, como es el caso de los frijoles, el caso del jamapa que les comentaba, que es una población multilineal que le da una variabilidad genética muy amplia, ¿sí? Pero también puede darse esa variabilidad genética por la composición de especies que establezcas en una parcela. Y eso te da una respuesta a cambios ambientales mucho más amplia, mucho mejor que tener un solo cultivo. Igual a la respuesta a plagas, enfermedades, etc. Bueno, entonces acá tengo, con base en esta variabilidad genética, pues ¿qué es lo que yo voy a buscar? ¿Sí? Calidad y cantidad aquí. Calidad que para combatir la desnutrición, pues es micronutrientes, macronutrientes, proteínas, etc. Y entonces de este lado camino con la biotecnología y el mejoramiento agronómico a través de la biotecnología, ¿sí? Y de este lado tengo también la semilla, ¿sí? Por métodos convencionales. Todos caminamos hacia la parte superior para obtener líneas avanzadas, líneas de élite, variedades, ¿sí? Con criterios de adaptabilidad y estabilidad. Aquí es donde entran los parámetros que acabamos de revisar, los parámetros estadísticos que acabamos de revisar. Aquí tenemos que ser muy puntuales, ¿sí? Y muy eficientes en cuanto a la determinación de los parámetros de estabilidad para determinar la adaptabilidad y la estabilidad de los materiales, ¿verdad? Entonces, este triangulito
está muy bueno porque por un lado tengo el mejoramiento agronómico a través de las técnicas de fitomejoramiento y la biotecnología. Por otro lado tengo la semilla, que ya les había comentado, es un reservorio histórico de información que tiene la planta a través de los cientos, miles de años en la que se han venido ajustando a los cambios ambientales. La semilla es la memoria genética de las plantas. Entonces ahí está la información a los cambios ambientales, tanto naturales como inducidos. Entonces, este es un, ¿cómo se llama? Un triangulito muy interesante. Se supone que este triangulito de en medio que habla de componentes de rendimiento, que es la siguiente unidad que vamos a revisar, ¿sí? Tiene que ver con el potencial de rendimiento, ¿sí? Vean cómo se va ampliando a medida que nosotros vamos identificando los principales componentes de rendimiento y los vamos mejorando y vamos calculando la respuesta a los cambios ambientales, pues vamos mejorando el rendimiento y vamos generando estas líneas avanzadas, las líneas de élite y las variedades. Y en cuanto al ambiente, las respuestas al cambio climático, a los factores adversos, tanto bióticos como abióticos. Digamos que este cuadrito resume todo lo que hemos visto en estas, no sé, 7, 8 sesiones que llevamos, ¿no? Bueno, hasta ahí terminé la unidad 2. Hasta aquí, con este triangulito resumen. Y estamos listos para el primer examen parcial. ¿Preguntas, comentarios? ¿Preguntas, comentarios? Profesor, Dígame usted, Laura. respecto a la primera práctica que nos dejó, si tenemos duda en el periodo vacacional, podemos comunicarnos con usted aquí por Teams para aclarar nuestras dudas. Cualquier día que ustedes gusten, yo estoy disponible. Mi correo personal o el correo institucional, yo lo reviso. Entonces no hay problemas. Si me lo envía a mi correo personal la pregunta, pues es mejor, ¿no? Porque luego la plataforma así como que no siempre está muy ágil, ¿no? Pero porque para el correo institucional tengo que entrar a la página de Chapingo, luego irme a la identidad institucional y de ahí meter mis claves para acceder a los correos. En cambio, mi correo personal pues me llega directo pues a mi correo, pues, ¿no? Así que yo les recomiendo que si tienen pregunta, la pueden hacer por WhatsApp, que es el más rápido, ¿no? O la pueden, sería así el nivel de preferencia. El primero, para cualquier duda, es WhatsApp. Segundo, el correo personal. Y tercero sería el correo institucional. Pero siempre van a encontrar disponibilidad de mi parte para aclararles dudas, ¿no? Ok, profesor, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien, chicos. Entonces, ya no los voy a ver hasta
creo que mediados de enero, ¿no? Por ahí, creo que el 18, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Ah, bueno, entonces pues ahí, pásela muy bien con su familia. Acuérdense que estamos en una situación bastante riesgosa, no no se expongan en reuniones familiares así tan amplias, tomen las medidas necesarias para reducir al máximo los riesgos, pero que eso no implique pasar una Navidad y un Año Nuevo en familia, a gusto, contento, la vida sigue, que el miedo no nos amarre, que el miedo no nos paralice. El ser humano es racional y bueno, ya viene la vacuna, quién sabe cómo, pero tarde o temprano nos va a tocar. Yo no me voy a vacunar porque yo prefiero comer bien, fortalecer mi sistema inmunológico y no exponerme a una vacuna con RNA mensajero que puede tener cambios posteriores o puede inducir cambios en la lectura de mi material de ADN y en la transcripción para la síntesis de proteína en la ribosoma que puedan tener consecuencias impredecibles ahorita, porque se está usando en estas nuevas tecnologías de RNA mensajero en la elaboración de las vacunas. Y entonces yo mejor prefiero fortalecer mi sistema inmunológico comiendo muchas vitaminas, proteínas, antioxidantes, etcétera, para estar sano. Entonces, pues nosotros somos fitotecnistas y debemos aprovechar las plantitas con todas sus propiedades. Pásenla bonito, un fuerte abrazo por Navidad y por Año Nuevo. No se excedan en el consumo de bebidas embriagantes. Disfruten la vida, chicos, ustedes están jóvenes. Un fuerte abrazo, que la pasen felices. Sí, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe, igualmente. Igualmente, Ok. profe, cuídese mucho. Igualmente, profe. Hasta luego. Igualmente, profe. Gracias, profe. Buen día, Felices hasta fiestas. luego. Felicidades, felicidades a todos. Desde aquí va un abrazo virtual para todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Felices fiestas. Feliz.